Queridos hermanos, en este penúltimo día de la novena a Nuestra Señora de las Angustias, hemos hablado de la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Hemos hablado en sermones anteriores de la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo místico de Jesucristo, templo del Espíritu Santo. Pero hoy nos asalta una pregunta que se hacía un padre de la Iglesia del desierto, Nicetas de Remesiano. Él decía: ¿y qué es la Iglesia sino la asamblea de todos los santos? De eso vamos a hablar hoy, de lo que es en verdad la Iglesia, de lo que es en verdad el misterio más profundo de la Iglesia, que es la comunión de los santos. Ese artículo de fe que está en el credo, que lo decimos a veces así como de pasada, ¿verdad? Creo en la comunión de los santos, pero que pocas veces nos detenemos a pensar qué es eso, la comunión de los santos. Y precisamente la comunión de los santos es la Iglesia. Decir comunión de los santos es sinónimo de Iglesia. Claro, hoy la palabra santos, ¿verdad?, para nosotros, pues digamos que nos evoca a todos esos cristianos que ya han muerto y que están en la presencia de Dios, ¿verdad? Los santos canonizados, que llamamos. Todos esos nombres que llevan siempre el San delante. San Pedro, San Francisco, San Ignacio, San... Pero al principio del cristianismo no era así. Al principio del cristianismo, santos era el nombre con el que se designaba a todos los bautizados, a todos los que habían recibido la iluminación del bautismo y por tanto formaban parte ya de la Santa Iglesia. Por eso San Pablo en sus cartas lo repite muchas veces: os escribo a vosotros, a los santos de la Iglesia de tal sitio. Y el apóstol Pedro en su primera carta dirá lo mismo: vosotros sois una nación consagrada, un pueblo santo, un pueblo sacerdotal. Con el paso del tiempo, cuando ya, digamos, va creciendo el culto a los mártires, aquellos que habían muerto por causa del Señor, se pide intercesión y se logran milagros a través de ellos. Digamos que el nombre de santos, la categoría de santos, se va quedando relegada a aquellos que ya han dado testimonio del Señor y han muerto, y están en la presencia del Señor, los santos canonizados, y a los santos de la tierra, al pueblo de los bautizados, ya se les va llamando el pueblo de los fieles, el pueblo de los fieles laicos, ¿no?, constituidos por los laicos y también por el clero. Pero digo, santo se refiere en su origen, y así lo toma el credo de la Iglesia, a ese pueblo de Dios que está comunicado entre ellos, unos con otros, a través del santo bautismo. Para entender bien la comunión de los santos, tenemos que establecer, digamos, dos dimensiones de la comunión de los santos. La primera dimensión es la comunión de los santos de modo horizontal, es decir, un sistema plano de comunión, es decir, por la que estamos unidos todos los que estamos en este mundo. Es una comunión que se establece por la fe, en primer lugar, por la fe heredada de los apóstoles. El otro día hablábamos, ¿verdad?, de la tradición apostólica, de la necesidad de mantener la fe que nos legaron los apóstoles y que une a toda la cadena de cristianos desde el siglo I hasta el día de hoy. Segundo, hay una comunión de los sacramentos. En primer lugar, en el bautismo. El bautismo nos da una coigualdad a todos nosotros. Tan cristiano es el hombre más poderoso del mundo que esté bautizado, como es quizá pues el mendigo más pordiosero que nos podamos encontrar por la calle, si está bautizado.
Ante Dios da igual las coronas y da igual los harapos. Ante Dios somos todos iguales por el hecho de haber recibido el bautismo. Y ese es el primer vínculo de comunión que tenemos. Cuando uno ha entrado en el pueblo de Dios, se establecen otros vínculos, y es el vínculo también de la caridad y de los carismas. Los carismas que, como hemos dicho en la oración de inicio de la misa, ¿verdad? Concediste a los santos diversidad de carismas, pero un mismo premio de gloria. ¿Por qué? Porque hubo santos, ¿verdad?, que destacaron por el carisma de la caridad. Santos que se dedicaron pues, a los más pobres, creando hospitales, creando orfanatos, residencias de ancianos. Otros que se destacaron por el carisma de la enseñanza, de la educación, y fundaron colegios, como el padre Calasanz o los salesianos. Otros fundaron universidades. Otros santos destacaron en el carisma, por ejemplo, de la profecía, de la evidencia, del conocimiento, como por ejemplo el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Otros santos por el ímpetu misionero, San Francisco Javier. Otros santos predicando que se puede ser santos en la vida ordinaria, en la vida normal, como por ejemplo San Francisco de Sales o, más recientemente, San José María Escrivá de Balaguer. Bueno, hay múltiples de carismas, igual que todos nosotros tenemos multiplicidad de carismas, de dones, de virtudes, de cualidades, de cosas buenas por las que destacamos, pero que se ponen al servicio de Dios. Y entre nosotros, entre todos los bautizados, hay un vínculo fundamental, y es el de la solidaridad. Es decir, mirad, siempre decimos que desde Adán y Eva hay una solidaridad en el pecado. Es decir, desde Adán y Eva nos viene el pecado original de generación en generación, no por imitación, porque no imitamos aquel pecado horrible, pero sí al venir de Adán y Eva, al margen de las explicaciones científicas que pudieran argumentarse, al venir de ese tronco, de esa primera pareja, de esa primera sociedad que faltó a Dios, que pecó, tenemos una solidaridad con el mal. Y de tal manera es así que, aunque por el bautismo se nos quita el pecado original, pues tenemos un reato de pecado, unos restos de pecado, de inclinación al mal, que llamamos concupiscencia. Esa palabra que muchas veces pues habéis escuchado, ¿no? La concupiscencia no es otra cosa que la inclinación a hacer el mal. Y cuando esa inclinación, digamos, se consuma, caemos en el pecado. Y propiamente se dice la palabra caer en el pecado, porque la inclinación nos derriba, nos tumba, nos hace caer. Y por eso todo pecado, aunque se cometa en la intimidad o en el anonimato, afecta negativamente al resto de la Santa Iglesia. Por mis pecados, la Iglesia queda manchada, queda arrugada. Se añaden pecados y maldades a la comunión de los santos, a la comunión de la Santa Iglesia. Y esa es la razón por la que cuando nos confesamos tenemos que acudir al ministro de la Iglesia. No basta con decir, yo es que me confieso con Dios. Eso es una patochada protestante. Es una estupidez luterana. Y eso no es católico. Y quien diga eso, que sepa que no está confesando la fe católica. Y se está engañando a sí mismo. Porque Dios ha establecido el perdón de los pecados a través de su ministro, del sacerdote, de la Iglesia. Por eso cuando uno se confiesa, dice el sacerdote, Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo el mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, y atentos, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Es decir, la Iglesia es la mediadora de ese perdón. Y cuando tú recibes ese perdón, te incorporas de nuevo a la plena comunión con la Santa Iglesia a la que habías dañado por tu pecado.
pero también hay una solidaridad en el bien, de tal manera que todas las obras buenas y los méritos de Jesucristo, de la Virgen María, de todos los santos, de todos los fieles cristianos que hacen obras buenas, repercuten en la santidad de la Iglesia. Decía el Catecismo Romano de Trento que se crea como un fondo común donde se depositan todas esas gracias. Por tanto, hay más santidad en la Iglesia que pecado, porque son más las obras buenas y pesan más los méritos de la Virgen Santísima y de los santos y los cristianos que nuestro pecado. Y aquí viene otro tema interesante. ¿Qué se hace con ese fondo común de méritos, de virtudes, de obras buenas? Bueno, pues la Iglesia, que es la administradora de los bienes espirituales, dispone que en momentos puntuales y en circunstancias concretas, esos méritos de santidad se apliquen de manera extraordinaria a los fieles que arrepentidos confesan sus pecados. Y a eso es a lo que llamamos indulgencias. Las indulgencias no son más que eso, la aplicación puntual, excepcional, tras unas condiciones concretas, de los méritos y de las cosas, de las virtudes de los santos, a tu vida, a tu alma, para que no solamente se te perdone la culpa del pecado que has hecho, sino además también la pena por ese pecado. Y esas indulgencias nosotros las podemos también aplicar por nosotros mismos, ¿verdad? Pero también por nuestros difuntos. Fijaos, mañana, día 8 de septiembre, aquí vamos a lucrar indulgencia. Es uno de los días en los que el Papa Benedicto XIII, en 1725, estableció indulgencia en esta parroquia del Guijo de Santa Bárbara. Y además, fijaos, mañana vamos a aplicar incluso por un difunto. Por un difunto. Por tanto, digamos, la salvación, confiando siempre en la misericordia de Dios, está asegurada para este hermano nuestro. Pero también para nosotros, que la vamos a lucrar, ¿verdad? Rezando por el Papa, rezando el credo y confesando nuestra fe. Y esto nos lleva a la segunda dimensión de la comunión de los santos, y voy concluyendo. Y es la dimensión vertical. Es decir, nosotros no solamente tenemos una unión entre nosotros, sino que tenemos una unión con lo que siempre hemos llamado las tres fases o las tres dimensiones de la Santa Iglesia. La Iglesia triunfante, la Iglesia purgante, la Iglesia militante. La Iglesia triunfante es la Iglesia de los santos. Los que ya han muerto están perfectamente purificados en gracia de Dios y pueden ver a Dios en visión beatífica. Son felices ya en la presencia de Dios. Y es de la única que la Iglesia se puede pronunciar cuando canoniza a alguien. Nada más. El segundo elemento, la segunda dimensión, es la Iglesia purgante. Aquellos que han muerto en la amistad con Dios, pero que están imperfectamente purificados y por tanto necesitan ese último baño de amor, de fuego divino, para que el Señor pase su mano por ellos y les cure las cicatrices del pecado en esta vida. Eso llamamos el purgatorio, las ánimas benditas del purgatorio. Ellas ya no pueden hacer nada por sí mismas, esperan la salvación que ya tienen por estar en el purgatorio. Pero nosotros sí podemos hacer algo por ellas. Podemos rezar, podemos encomendarnos a ella. Además, es una intercesión muy eficaz, Yo lo hago con frecuencia. Yo me encomiendo muchas veces a las ánimas del purgatorio y siempre da buen resultado porque te protegen bastante. A mí, de algún accidente de tráfico, más de uno me han librado. Así que, devoción a las ánimas del purgatorio. Rezar por ellas, ofrecer misas por ellas, para que el Señor las purifique y lleven al cielo. Y la tercera dimensión es la Iglesia militante. Nosotros todos, los cristianos que peregrinamos en este mundo. Bueno, pues entre esas tres hay comunión. ¿Por qué? Porque nosotros podemos rezar por las ánimas del purgatorio,
Las ánimas del purgatorio pueden ayudarnos en esta vida. Nosotros, a su vez, rezamos a los santos para que intercedan por nosotros ante Dios, y ellos interceden ante Dios obrando milagros y obrando bendiciones hacia nosotros. Por tanto, hay una comunión vertical entre los tres elementos. Y el punto donde se unen estas tres iglesias, ya me lo habéis escuchado decir muchas veces, pero no me resisto a no decirlo, es el altar del Señor. En el altar del Señor, en el altar de la iglesia, se pronuncian los nombres de los santos. En el altar del Señor se pronuncian el nombre de los difuntos. Y en el altar del Señor se pronuncia también el nombre de los vivos. Todos estamos comunicados a través del altar. Con los muertos nos podemos encontrar en el altar del Señor. Así se lo dijo, fijaos, Santa Mónica a su hijo San Agustín cuando se estaba muriendo. Solo te pido una cosa, le decía a su hijo, que te acuerdes de mí ante el altar del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer por los difuntos, acordarnos de ellos ante el altar del Señor, para que también a ellos les lleguen las gracias, la redención de Jesucristo. Y esa es una de las razones, un día hablaré tranquilamente de todo esto, por la que nosotros en estos días, con frecuencia, celebramos la misa mirando hacia Oriente. La gente que dice de malas maneras, ¿no? Y a veces quizás en un tono un poco despectivo, dando la espalda. El sacerdote no da la espalda a nadie. El sacerdote mira a Dios, habla con Dios. Pero es que a veces nos falta fe para entender esto. Y cuando el sacerdote tiene que hablar a los fieles, se dirige, ¿verdad? ¿Veis que yo me dirijo? Me doy la vuelta y os digo, el Señor esté con vosotros, os digo, la paz esté con vosotros, os muestro el Cordero ya santificado, ya hecho Cordero para vosotros, y os digo, esto es para vosotros. Lo que yo he hecho en este altar es para vosotros, que sois los invitados a las cenas del Cordero. Y el sacerdote se pone en el lugar de los fieles, porque este sacerdote, aunque lleve estas ropas sagradas de su ministerio que representa a Jesucristo, pues no deja de ser un cristiano como vosotros. Decía San Agustín, para vosotros soy obispo, con vosotros soy un cristiano. Yo, parafraseando a San Agustín, diré lo mismo. Para vosotros seré sacerdote, pero con vosotros soy un cristiano que necesito también de oración, necesito de que me perdonen mis pecados. Y por eso me sitúo ahí, para decirle al Señor que está aquí en el sagrario, que tenga misericordia. Y por eso el sacerdote se pone con las manos en cruz, para decir, acuérdate que por los que tengo aquí detrás, diste la vida, Señor. Y ellos te necesitan. Mira su corazón, mira las necesidades que tienen a la mamá enferma, que tienen a un difunto, que tienen a un hijo mal, que tienen un marido tal, que mira lo que tienen y atiéndelos con misericordia. Eso es la misa. Eso es la comunión de los santos. Y eso, hijos míos, y perdonad que me alargue hoy, eso merece la pena. Eso merece la pena. Merece la pena que mañana, cuando lleguemos al credo, digamos, creo en la comunión de los santos. Y que ahí, en el altar del Señor, nos encontremos todos los días de nuestra vida. Los de la tierra, los del purgatorio y los del cielo. Que así sea. Que así sea.